¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy va a ser el primer día en que vamos a responder a todas esas preguntas que nos estuvieron enviando en esta sección de la cajita. Así que primero saludar a Marti, que está también ahí, y que juntas vamos a estar respondiendo las preguntas. ¿Cómo estás, Marti? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Fred, cómo estás? Muy bien, aquí en casita, ¿no es cierto? A distancia, pero estamos en el mismo espíritu, así que estamos unidas igual, ¿no? Así es. Bien. Para poder comenzar a responder estas preguntas, necesitamos estar guiados del Señor. Así que es por eso que les invito a todos ustedes a que podamos orar. Marti, ¿quieres dirigirnos en una oración? Ajá. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida. Gracias porque, gracias a ti, Señor, estamos aquí. Te queremos pedir especialmente en este día que tú nos guíes a Precia y a mí en tu palabra, en tu sabiduría, para que podamos responder las preguntas de la mejor manera, Señor. Sabemos que hay muchas inquietudes y dudas con respecto a los temas que hemos estado hablando con los jóvenes. Te damos gracias, Señor, porque ellos han podido plantearse estas preguntas y reflexionar acerca de esto. Te damos gracias, Señor, porque tú también pones ese interés en nosotros sobre tu palabra y sobre tomar buenas decisiones en nuestra vida. Te pedimos que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo y que podamos eh, decir las palabras que estén en tu boca, Señor, y no las nuestras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué habrá en esta cajita? ¡Ah! Vamos a sacar la primera pregunta. Y vamos a partir por la pregunta número 2. Ahí no se ve, pero esta es la pregunta número 2. Ya, voy a leerles. ¿Cuál es la pregunta número 2? Bien. La pregunta número 2 es sobre autoestima. Ya, así que vamos a empezar respondiendo las preguntas de autoestima. Dice así la pregunta. ¿Cómo puedo mantener mi autoestima equilibrada? Uf, muy buena pregunta en realidad. Sí, la verdad es que sí, muy, muy buena pregunta. Mm, ¿Quieres empezar, Marti? Bueno, Ya. em, bueno, empezar diciendo en realidad que el autoestima es algo bien personal y bien emocional. Tiene mucho que ver con cómo yo me siento conmigo misma, cómo cada uno se siente consigo mismo. Entonces es algo que no va a ser toda la vida igual, sino que va a depender un poco de la edad, de las circunstancias, de los círculos en los que uno se mueve y de muchas cosas que pueden ir variando. Entonces no es que yo, por ejemplo, si hoy tengo una autoestima sano y estable, no quiere decir que toda mi vida de aquí en adelante estoy lista y va a ser perfecta, sino que yo tengo que seguir luchando con eso. Y en realidad la manera de tener una autoestima equilibrada es estar constantemente pensando en eso, pensando en cómo yo puedo mantener ese equilibrio, tratando de no irme a los extremos. Cuando me descubro a mí misma siendo orgullosa, tengo que saber distinguir ese orgullo y decir, no quiero seguir siendo así orgullosa y desecharlo. Y también por el contrario, cuando me doy cuenta de que estoy despreciándome a mí misma, también desechar ese desprecio y decir, no, mi valor está en Cristo. Y entonces, con esa constante lucha, creo yo que se puede lograr una autoestima equilibrado, balanceado, sano, así como el Señor quiere que lo tengamos. Sin embargo, es algo que yo creo que nunca se va a terminar. Mientras estemos aquí en este mundo, en esta vida, creo que vamos a tener que seguir luchando contra ambos extremos y seguir tratando de mantenerlo lo más equilibrado posible. Siempre, por supuesto, con la ayuda del Señor. Creo que mientras dependamos del Señor y no de nuestras propias fuerzas, vamos a estar bien. Y también, obviamente, siguiendo buenos consejos, pidiendo ayuda a los demás, porque no somos autosuficientes, aunque muchas veces queremos creerlo, pero no. Así que eso. ¿Y tú, Fred? ¿Qué me puedes decir? Bueno, creo que estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Es importante que recordemos quiénes somos. Creo que también es importante saber cuál es nuestra identidad para saber cómo nos estamos valorando. Entonces es muy importante saber si estamos valorándonos de acuerdo a lo que el mundo nos dice o de acuerdo a lo que nuestro Señor en su palabra nos dice.
También tenemos que recordar que nuestro Dios es nuestro creador y Él nos hizo así, nos hizo con un propósito y que Él nos da valor. Entonces en Él tenemos valor. Y es por eso lo que tú decías, que es muy importante que dependamos de nuestro Señor y que identifiquemos en qué momento nuestra autoestima se está desequilibrando o, por decirlo de otra manera, se está yendo a uno de los extremos que estuvimos viendo. Puede ser que me esté yendo al extremo de odiarme y en ese momento estoy despreciando en el fondo la creación del Señor. O puede ser que me vaya al otro extremo donde esté poniéndome casi que por sobre el Señor. Entonces ambos extremos, como vimos, son malos y es importante en primer lugar identificar en cuál de estos extremos estoy, para poder después poner toda esa necesidad en manos de nuestro Señor y depender día a día de Él en nuestra vida. Nos va a ayudar también a mantenernos ahí como centrados. Y como tú bien dijiste, va a ser la palabra la que va a limpiar nuestro camino, la que nos va a ir enseñando, la que nos va a ir moldeando. El Señor es el que trabaja en nosotros y por eso es importante que también tengamos en cuenta que como estamos en esta naturaleza, todavía tenemos esta naturaleza en nuestro cuerpo, entonces va a ser una lucha constante. Y es por eso que el Espíritu Santo es el que se encarga de día a día enseñarnos, de día a día recordarnos y de día a día guiarnos también en todo lo que estamos haciendo. Pero es importante que definamos primero también qué son las cosas que están influyendo en ese valor que nos estamos dando. Si son las cosas que otros me dicen, si es lo que yo creo porque de acuerdo a los valores en el fondo que el mundo nos dice, o de acuerdo a las cosas que valen la pena. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el Señor se fija en lo que hay en el corazón de las personas. Entonces ahí hay otra reflexión que tenemos que hacer, qué cosas hay en nuestro corazón. Porque como es lo del que sale del corazón lo que va a contaminar, entonces eso también nos va a afectar en cómo nosotros nos valoremos y en cómo seamos también. Así que es muy importante eso de depender del Señor y reconocer hacia qué extremo nos estamos yendo para saber en el fondo contra qué luchamos. Pero sí es una lucha constante que vamos a estar mientras estemos en este mundo, ¿no? Mientras caminemos por el desierto. Y aprovecho ahí del tiro decir otra pregunta de las que nos dijeron, porque tiene que ver un poquito con lo que estamos viendo. La leo y dice así: si me centro en Jesús, entonces mi autoestima estará estable. Creo que esa es incluso más difícil que la pregunta anterior, o sea, más compleja, es como un poquito pilla la pregunta, ¿no encuentras? Claro, claro, y estamos hablando acerca de la estabilidad relacionada con una dependencia en Jesús, pero ¿qué significará eso, no? Claro. Mm, Es que al final se relaciona mucho con lo que ya hemos dicho. Depender de Jesús, depender del Señor es lo más importante, es lo central. Y es el primer paso también para poder encontrar una autoestima estable. Pero significa eso que nunca más vamos a tener complicaciones con nuestra autoestima o que nunca más vamos a dudar de nuestro valor o que nunca más vamos a luchar contra el orgullo. Yo creo que no, sino que es una lucha constante, como ya decía. Pero sí, el centrarse en Jesús es la solución, es la manera en la que nosotros podemos aprender a valorarnos como Él nos valora y no sobrevalorarnos y tampoco subestimar nuestro valor. Entonces, creo que centrarnos en el Señor y depender de Él es la clave. Pero no es la clave solo hoy, sino que cada día del futuro y de toda nuestra vida tiene que ser Él el centro siempre. Así es, porque si seguimos pensando que estamos en una lucha que es diaria, una lucha que es constante, si nos mantenemos con los ojos puestos en Cristo, eso nos va a ayudar también a salir vencedores, porque ya no vamos a estar dependiendo y peleando con nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos débiles, nosotros dependemos y a veces nos vemos muy afectados por nuestras emociones, ¿no? Y cuando dependemos verdaderamente del Señor, entonces estamos diciendo, yo no puedo, Señor, no puedo solo, no puedo sola, necesito de ti. Y eso es un gran paso, el decir que dependemos de nuestro Señor, es ya un gran paso para luchar contra el orgullo. Y mantener los ojos puestos en Cristo también nos va a ayudar día a día a poder entender por todo lo que estamos pasando y entenderlo como un propósito que tiene nuestro creador de nosotros que somos su creación. Entonces ahí también estamos en el fondo asegurando el pensamiento de que somos creación del Señor, ¿ya? Y estamos creando también nuestra identidad en Cristo, si es que todavía no estábamos seguros en ese momento. Entonces es un gran avance
el poder tener los ojos en Cristo, porque digamos que es lo único que nos va a ayudar a poder vencer y salir victoriosos en medio de todas esas luchas que podamos tener. Y como tú bien decías, va a ser un momento de altos y bajos, ¿no es cierto? Como cuando estoy en los montes, en los valles, bueno, va a ser así también. Pero lo importante es que me caiga, me suba, por decirlo así, nuestro Señor va a ser el que me levante, o nuestro Señor va a ser el que nos ponga de nuevo con los pies en la tierra. Entonces va a ser importante eso, creer en el Señor y depender, y si le conocemos, sabemos que lo que Él nos haga vivir va a tener un propósito también para moldear nuestro carácter y ser parecidos cada día más a Cristo. Creo que ahí apuntamos a ser como Cristo, sabiendo que aquí en esta tierra 100% perfectos no vamos a poder ser porque somos débiles y nos equivocamos, pero apuntamos a ello y sabemos que va a ser con sus fuerzas y no con las nuestras. Exacto. Bien, sigamos con más preguntitas que están en la cajita. Vamos a sacar otro número. A ver, ¿qué será? ¡Oh! El número 3. Bueno, no se ve, pero es el 3, ¿ya? Ya, te creo. La pregunta número 3. Vamos a ver qué dice. Dice así. ¿Cómo puedo ayudar a una amiga si está en una relación de noviazgo, pero en yugo desigual? Entiéndase que ella tampoco tiene la edad. Me imagino que se refiere así como a la edad adecuada para tener un noviazgo. O sea que es muy pequeña. Claro, sí. Sí. Eso es lo que da a entender esta persona. ¿Quieres partir tú ahora? Bueno, bien. Creo que esta pregunta tiene que ver con lo que estamos viendo últimamente. Es una pregunta quizás que está nuevamente muy involucrada con las emociones, ¿ya? Porque partiendo, hay que preguntarse qué fue lo que motivó a que esta persona entrara en esta relación. Y si no tiene la edad, entonces lo más probable es que haya sido porque todo lo que pasó en su cuerpo le haya afectado en tomar esta decisión, ¿ya? Y en cuanto al yugo desigual, creo que ¿cómo ayudar a esta persona? Bueno, primero hay que ayudarle a entender qué significa la relación que ella está teniendo, lo que involucra. Si esta persona cree en Dios, entonces tiene que estar consciente que lo más probable es que la otra persona que no cree en Dios va a querer desviarla de este caminar, que es el único camino que es Jesucristo. Y como hemos visto muchas veces, es mucho más fácil que el mundo, con las cosas que tiene, nos lleve o nos atraiga con todas esas cosas, con las tentaciones que nos ofrece día a día, a caer en el fondo lo que eso significa. ¿Ya? Y entonces creo que poder ayudarla, ¿cómo poder ayudarla? Creo que esa pregunta como que es muy difícil quizás, porque habría que saber como el caso particular, pero en primer lugar, la oración. Creo que en primer lugar, poner esta situación en manos del Señor. Y creo que el que esta persona ya esté preocupándose también por su amiga es algo muy valioso. Significa que la quiere y quiere lo mejor para ella. Entonces, hay que estar consciente igual que en este proceso de ayudarla, probablemente la otra persona reaccione de una forma que no muchas veces va a ser la que esperamos. Nosotros le vamos a decir, no, no hagas eso, y probablemente ella en el fondo se oponga a todo lo que se le diga. Hay que tener en cuenta eso para que también nuestros propios sentimientos, nuestra forma de sentirnos en esos momentos no se vea afectada porque es algo probable que pase. Entonces nosotros tenemos que estar seguros en que hemos creído, seguros en su palabra y sabiendo que la obra la hace el Señor. Entonces, sabiendo eso, es que podemos ir a hablar con ella, podemos contarle acerca de lo que significa, de las implicancias, quizás contarle historias de la misma Biblia, en donde vemos que las personas se ven afectadas también en relaciones de yugo desigual. También ayudarle a ver de que por qué se involucró en esa relación a tan temprana edad. Hacerle ver también que es importante vivir cada etapa y no saltarse, porque uno no puede volver atrás después. Hay que vivir por eso cada etapa que el Señor nos da, que tiene un propósito también, para que aprendamos en primer lugar antes de involucrarnos en otras situaciones, que en este caso un noviazgo involucra a otra persona. Y para eso yo tengo que estar bien en primer lugar, o si no también afecto al otro. Entonces ahí también se ve si amo o no amo a esa otra persona. Si es que yo estoy mal, si es que yo no
sé en primer lugar en quién estoy creyendo, si yo no estoy clara de cuál es mi identidad, entonces voy a afectar a la otra persona de una forma u otra. Entonces es importante que esta persona que quiera ayudar a su amiga, ayuda a su amiga en primer lugar a acercarse al Señor. Y cuando ella vaya conociendo al Señor, también se va a ir dando cuenta de todo esto y va a ayudarle en el fondo a que el Señor controle también sus emociones y pueda darse cuenta de lo que está haciendo. Bueno, y eso, ¿qué nos dices tú para poder ayudar también a esta persona que tiene esta duda? En realidad solamente para complementar, porque estoy 100% de acuerdo con lo que tú decías. Eh, el tema, claro, está en que, ¿qué es lo primero? Lo primero en la vida de un creyente, de un cristiano, debe ser Cristo. Y normalmente cuando uno se pone en un yugo desigual es porque justo en el momento en que, no sé, por ejemplo, te enamoraste de alguien que no es de la fe, no estabas en un momento de dependencia del Señor, de real comunión, de, de que el Señor esté guiando cada uno de tus pasos, sino que tomaste una decisión, por así decirlo, tuya, guiándote por tu corazón, por tus deseos, por lo que tú quieres. Entonces eso es peligroso. Y claro, lo primero siempre es decir, vuelve al Señor, vuelve a la fe, a lo primero, lo más importante es que estemos en paz con el Señor, que podamos vivir para Él. Y si realmente estamos viviendo para Él, creo que muy difícilmente podemos incluso llegar a enamorarnos de alguien que no comparte esa misma fe que nosotros. Entonces, eh, bueno, obviamente la situación que está planteando es que ya está en esa relación. No es que uno pueda deshacer lo que ya hizo. Entonces, como ya está en una relación de yugo desigual, en ese caso creo que uno le puede plantear como dos alternativas. Y ninguna de las dos es viable. O sea, no. Lo que quiero decir es que si tú le preguntas a esta persona que está en un yugo desigual, si se imagina casada con esa persona, porque un matrimonio en yugo desigual es mucho más, o sea, implica muchas más cosas que una relación amorosa, un noviazgo, un pololeo, que es algo menos serio. Entonces, si es que quiere llegar al matrimonio con esa persona, familiarmente va a tener varias complicaciones. Entonces, si es que quiere llegar al matrimonio, va a tener que como planteárselo otra vez. O sea, realmente esta persona, voy a poder tener un matrimonio con esta persona que glorifique al Señor y que podamos servirlo juntos. Y la respuesta probablemente sea no. Al menos no en este momento porque no conoce al Señor. Bueno, lo que suelen decir es que, pero yo lo convierto, yo lo convenzo, yo le digo y yo lo traigo a la fe. Pero ahí estamos confiando en nuestras propias fuerzas y ahí es peligroso porque no somos nosotros los que podemos convertir a otra persona. Es siempre el Señor el que hace ese milagro de cambiar un corazón de piedra por uno de carne. Entonces no depende de nosotros el convencer a alguien de comenzar a creer en Dios, sino que es Él, es su palabra, es su Espíritu Santo el que transforma las vidas y los corazones. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sí, volviendo a la pregunta de antes, ¿te imaginas casado con esa persona? Y si la respuesta del creyente que está en una relación con alguien no creyente es no, no me imagino casado con esa persona, y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de ese pololeo si no está llevando al matrimonio? En ninguno de los dos casos va a llevar a un matrimonio que glorifique al Señor. Pero si ni siquiera tienes la intención de casarte con esa persona, entonces esa relación claramente va a ser temporal, claramente va a significar que en algún momento ambos corazones se van a romper por la ruptura, porque van a terminar o qué sé yo. Entonces es como planteárselo como pregunta para que ella misma se ponga a reflexionar y como tú decías, cuando nosotros queremos aconsejar a alguien, a veces no reaccionan como queremos o como esperamos y nos dicen, ay, pero déjame a mí hacer mi vida. Y es verdad, cada uno toma sus propias decisiones. Nosotros no nos podemos hacer cargo de la vida de otra persona, pero sí orar mucho por ella, dejarla en las manos del Señor, porque el Señor es el que sabe y Él es el que guía realmente con su sabiduría
todo pasa por algo también. El Señor permite las cosas por su propósito, que es mucho más alto y mucho mejor que el de nosotros. Así que Así es. Sabiduría del Señor es lo que se necesita para esa situación. Sigamos viendo otra pregunta que está relacionada también con este tema y dice así: ¿cómo puedo clasificar o saber exactamente lo que siento? Uy, esta pregunta es como que se ve complicada, ¿no? Porque partamos diciendo que a veces ni nosotros mismos nos conocemos 100% nosotros. Como que solo el Señor nos conoce perfectamente, y creo que ahí hay que apuntar, ¿no? Como a dejar todo en manos del Señor. Y la oración es muy importante, porque la oración debemos alabar, debemos adorar, debemos decir gracias, debemos decir perdón, debemos dejar nuestras necesidades también en manos del Señor, es decir, abrir nuestro corazón ante el Señor. Y creo que ese es un buen momento también para contarle al Señor nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Decirle: Señor, siento tal cosa. A veces no sabemos exactamente lo que sentimos, pero sí podemos describirle al Señor, que nos quiere escuchar, porque ya lo sabe, pero describirlo como, no sé, Señor, no sé cómo explicarlo, pero es algo así, o tú ya lo sabes. Y poner en manos del Señor ese sentimiento, esa emoción, para que Él nos vaya como aclarando el panorama también. Y nuevamente tiene que ver con la dependencia del Señor, que nos ayude a poder, que nos muestre en el fondo el camino, que nos oriente en esas interrogantes que podamos estar pasando. Creo que el único que lo puede hacer es el Señor. Eh, Absolutamente. ¿Ya? También van a haber personas que el Señor va a usar para compartir de su sabiduría. Entonces, ¿cómo saber exactamente lo que siento? Si es que yo no lo sé, es escuchando atentamente lo que el Señor me quiere decir, ya sea en su palabra o ya sea a través de otras personas que sean llenas de su sabiduría. Creo que escuchar, estar dispuesto a escuchar, eh, a hablar mucho con el Señor, describirle lo que esté pasando, describirle la situación, orar y orar, para también saber si lo que nos está pasando viene del Señor o viene de nuestros deseos. Y ahí volvemos como al primer tema que hemos visto, ¿no? Y creo que eso también es una buena forma de darnos cuenta: escribir, escribir, escribir nuestros deseos, escribir nuestros anhelos y escribir lo que nos está pasando. También nos va a ir ayudando a poder descubrir un poco eso. Ahora, exactamente es un poco complicado y requiere que seamos pacientes, porque no siempre va a estar al tiro la respuesta. definitivamente. Creo que algo clave que mencionaste fue de hablar mucho con el Señor, de orar mucho y también de escribir lo que sentimos, lo que pensamos. Es como que de alguna manera nos ayuda a aclarar la mente y a darnos cuenta de lo que está dentro de nosotros, y que antes de ponerlo en palabras quizá no lo entendemos bien, pero al momento de transformar un pensamiento o un sentimiento a palabras, al describirlo, al contárselo a alguien, al contárselo al Señor en oración, ahí nos damos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo y en qué es lo que se está enfocando nuestro sentimiento. Porque incluso puede ser que nos demos cuenta, por ejemplo, de que estamos enamorados. Ya, pero la cosa no es como que estoy enamorada y ya. Entonces tengo que ir a la acción y tengo que conquistar a la persona, y no, las cosas no son tan como en las películas. Claro. La vida real es un poco distinta, y también hay que ser más prudente con lo que uno siente. O sea, creo que incluso más importante que entender lo que uno mismo siente es entender cuál es la voluntad de Dios, entender lo que Él quiere para nosotros y lo que Él quiere que sintamos. Él quiere que nos sintamos dependientes de Él y que nos sintamos completos en Él, que no necesitamos nada más que Él. Él es todo en nuestra vida, el vivir es Cristo. Entonces, cualquier otra cosa que nos haga depender emocionalmente de otra persona, o que, no sé, por ejemplo, si es que me gusta alguien y esa persona me ignora, me siento mal, entonces eso probablemente no venga del Señor, sino que cuando viene del Señor,
Primero que nada, que las cosas se dan naturalmente. Es decir, si es que el Señor aprueba una relación, la relación va a ir en orden y va a ir conforme a la voluntad de Dios, va a ir en que ambos estén juntos conociendo al Señor, por ejemplo. No me refiero al comienzo, sino que cada día tenemos que conocer más al Señor y que entre ambos se complemente eso, que puedan buscar al Señor juntos. Entonces, si eso no se da, probablemente es algo meramente emocional, sentimental de nosotros. Y entender lo que sentimos sí es importante para poder distinguirlo de qué es lo que viene del Señor y qué es lo que no. Pero más importante aún, creo yo, es saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros y, como tú decías, escuchar la palabra del Señor, escucharlo a Él y escuchar también los consejos que tiene el Señor a través de personas sabias que Él ha inspirado y que Él ha salvado, obviamente. Entonces es como todo eso junto, de para comprender lo que siento, antes tengo que saber qué es lo que viene primero, la relación con el Señor, el depender de Él y escuchar lo que Él tiene para decir. Así es. No olvidarnos que el Señor es nuestro primer amor y que nada ni nadie puede quitarle ese lugar que Él tiene. Entonces, qué mejor que en el fondo ponernos en las manos del Señor y abrir nuestro corazón a Él y rendirnos ante Él y escucharle. Es muy importante eso. Él es nuestro primer amor, así que en primer lugar preguntémonos también qué estamos sintiendo o cuánto conocemos al Señor para también ver si estamos siendo sabios en nuestras decisiones o en lo que estamos, bueno, sintiendo muchas veces no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar qué hacemos con eso. Y eso es dependiendo del Señor para que sea Él quien obre en cada uno de nosotros. Así que eso, confiar en el Señor. Como que estas preguntas nos llevan mucho a depender del Señor, ¿no crees? Como darnos cuenta que dependemos de todo, en todos los aspectos de nuestra vida. Sigamos con la cajita. Y vamos a leer la última pregunta, que del día de hoy es la número 1. Es la número 1. Ah, ya. Vamos a la pregunta número 1. Y es sobre introspección, ya sobre nuestro primer tema que vimos. Y dice así, ¿cómo puedo saber si soy extrovertido o introvertido? Interesante. Bueno, ¿cómo puedo saber si soy extrovertido o introvertido? Ya, quiero partir diciendo que ambas formas de ser, ambos tipos de personalidades, no tienen nada de malo en sí, siempre y cuando cada una de esas personalidades quiera glorificar al Señor. Ya el Señor también nos da distintas características. Imagínate, todos fuéramos iguales, como que sería muy complicado, muy difícil. Y lo bueno está en que el mismo Espíritu es el que nos da diversos dones. Y eso también está asociado con que somos distintos tipos de personas. Lo importante es que todo ese tipo de personas quieran adorar al mismo Dios. Bueno, diciendo eso, ¿cómo puedo saber si soy extrovertido o introvertido? Entonces aclaramos que no tiene nada de malo si eres uno o el otro. Introvertido es más bien una persona que es muy reflexiva, una persona que piensa mucho en las cosas, que quizás en vez de comunicarlas todas, las va analizando, las va meditando en su interior. Quizás no tiene muchas o no se considera tener muchas habilidades como sociales, más allá del promedio, por decirlo así, ¿ya? Como en cuanto a tomar la iniciativa, quizás prefiere que otro tome la iniciativa. En cuanto a decir todo lo que piensa, prefiere guardársela y meditar en su interior antes que comunicarlas todas al exterior, por decirlo así. En cambio, el extrovertido, por lo general, le gusta comunicar todo, le gusta decirlo así como a viva voz. Quizás es bueno para tomar los liderazgos y entre otras cosas que estuvimos viendo, pero yo creo que generalmente pasa, o yo siento así, que todos somos como una mezcla entre extrovertido e introvertido, porque hay muchas veces que vamos a estar meditando, hay muchas veces que quizás no nos abrimos de una, depende del contexto también, pero una vez que conocemos ya a la otra persona, como que nos podemos abrir. Y entonces somos una especie de mezcla, yo considero un poco, pensando en mí también. Como hay momentos en que no me gusta hablar mucho, pero hay otros momentos que sí me gusta hablar
Y entonces como que hay que distinguirlo también al introvertido del ser tímido. Ser introvertido no necesariamente significa ser tímido, ¿ya? Entonces, primero que hay que distinguir también eso. Y es por eso, somos como una mezcla, a mi parecer, entre las dos. No sé qué opinas tú como al respecto. Yo iba a decir lo mismo sobre la mezcla, que claro, todos en realidad somos como combinaciones distintas. Quizás una persona puede ser más extrovertida que introvertida, pero no quiere decir que no tenga esa parte reflexiva de meditar, de querer estar solo de vez en cuando. Y, y creo que lo único que le complementaría a lo que tú dijiste es que normalmente los extrovertidos, como para revitalizarse o para recuperar energía, lo que necesitan es conversar con gente cercana, por ejemplo, con tus amigos, con la familia, pasar tiempo con ellos, disfrutan de una buena conversación, de pasar tiempo con otras personas. Y eso es como lo que a ellos los hace sentir cómodos y bien. En cambio, los introvertidos, cuando se sienten como cansados y agobiados, lo que necesitan para recuperar esas energías es pasar tiempo solos. Es como todo lo contrario. Les cansa más estar en conversaciones, no que no lo disfruten, sino que eso les agota, les cansa y necesitan ese momento de estar solos para descansar como de la acción y recuperar energía. Entonces, esa es como otra diferencia que podemos notar entre como la gente que se tira más para el lado de introvertidos y los que son un poco más extrovertidos. Pero ambos tenemos ambas, o sea, yo creo que nadie sobreviviría viviendo absolutamente solo y nunca hablando con nadie. Creo que eso sería muy irreal. Y por el contrario, alguien que en ningún momento de toda su vida pueda estar solo, creo que tampoco estaría de acuerdo. Entonces también necesitamos ambas partes y lo que tú decías, o sea, no tiene nada de malo ser extrovertido y no tiene nada de malo ser introvertido. Es diferente y todas las personalidades son diferentes, pero el Señor nos creó así, diferentes para complementarnos, para apoyarnos mutuamente y para glorificarlo a Él, a ese mismo Dios, de diferentes formas. Y eso es lo importante entonces, que podamos conocernos también para saber cómo somos cada uno, es importante, pero sabiendo que lo importante es compartir la misma meta, más allá de cómo somos, sino que identificar también nuestros aspectos que son más débiles ante nuestros ojos para que el Señor vaya obrando. Y el Señor, recordemos eso, el Señor usa a quien quiere. Así que independientemente si creemos que ser introvertido es malo, porque generalmente uno suele pensar que ser extrovertido es como lo mejor. Pero si eres introvertido, también el Señor quiere usarte y también quiere hacer cosas a través de ti. Porque, como hemos dicho muchas veces, el Señor tiene planes, tiene propósitos y Él los va a cumplir, independientemente nosotros nos sintamos capaces o no. Y qué mejor cuando uno se siente incapaz, porque eso nos ayuda a ver con mayor claridad que toda la gloria y todo es para el Señor. Entonces, estas como clasificaciones, extrovertido e introvertido, son clasificaciones que se usan para caracterizar los distintos tipos de personalidades, pero recordemos entonces que no siempre vamos a tener todas las características de cada uno de estos tipos, sino que es más probable que seamos, no sé, un 80% de una, el 20% de otra, y ahí se van produciendo como los distintos porcentajes, por decirlo así, pero lo importante es eso, que apuntemos a glorificar a Dios con lo que somos y con todo lo que tenemos, dárselo a Él. Ha sido un momento muy rico para poder compartir de la palabra del Señor, para poder responder algunas de las dudas que nos han mandado, invitarles a que sigan mandando sus dudas porque es importante también que podamos orientarles con la palabra del Señor en todas aquellas dudas que puedan tener de los temas que hemos visto y no tengan vergüenza porque son anónimas. Estas preguntas son anónimas, no se va a revelar su identidad, nosotros tampoco lo sabemos. Y como le hemos venido diciendo, nuestra intención no es juzgarles por las preguntas que puedan tener, sino nada más compartirles de lo que el Señor nos dice en su palabra, porque nosotros también necesitamos del Señor. Así que es importante que podamos crecer juntos también en estos tiempos. Y estamos todos como pasando por estos tiempos de caminar por el desierto, así que ayudarnos también para poder entender más acerca de lo que el Señor nos dice va a ser también de edificación para todos, tanto para ustedes como para nosotros, porque también sus preguntas nos ayudan a reflexionar y a preguntarnos también todo eso que ustedes nos están preguntando. Así que quiero darles las gracias a todos los que enviaron sus preguntas
y animarles a que sigan enviando sus preguntas y ojalá ya esta primera ronda de respuestas les motive también para mandar las suyas la próxima vez. Sí. Bueno, agradecerles también por mandar sus preguntas, creo que son valientes porque a pesar de que son anónimas, uno siempre tiene como esa cosita en la guata que como, ay, pero ¿qué van a pensar de mi pregunta? Pero queremos de verdad animarles a que hagan todas las preguntas que quieran. También pueden ser de otros temas que no sean de lo que hemos visto. Puede ser cualquier pregunta que tengan y nosotras, además de que no sabemos quién hizo qué pregunta, tampoco es jamás nuestra intención juzgarlos, sino que al contrario, ayudarlos, apoyarlos y que se sientan en la confianza de que ninguna pregunta es tonta y ninguna pregunta es sin ninguna respuesta. Puede que alguna no la sepamos, obviamente, nosotras no somos saberlo todo, pero haremos nuestro mayor esfuerzo y siempre guiadas por la palabra del Señor porque es realmente de lo que debemos depender. Todo lo demás, la sabiduría humana, no vale mucho, es simplemente imperfecta. Entonces, es por eso que los animamos a seguir reflexionando, poniendo sus dudas. Si quieren hablar personalmente con nosotras, también pueden hacerlo. El WhatsApp de la FRE como que a veces funciona, a veces no, pero por Instagram lo pueden contactar por mail. Por mail sí te ve. Y a mí por Instagram también y WhatsApp. Así que eso nomás, que el Señor les bendiga mucho y los extraño. Ay, sí, nos extrañamos mucho, pero ya, bueno, ahí va a haber el reencuentro, ¿no es cierto? Si Dios quiere, nos vamos a ver. Igual, importante que nos sigamos comunicando, ¿no es cierto?, por estos medios. Así que les invito a que podamos orar ya para poder terminar esta primera ronda de preguntas de la cajita. Bien, vamos a orar entonces. Padre Celestial, Señor, te quiero dar muchas gracias por este momento que nos das para poder escudriñar de tu palabra, para poder ir ayudando también a todos aquellos hermanos que tienen dudas, que tienen preguntas también acerca de estos temas que hemos visto o de otros temas también. Qué importante es preguntarnos qué dices tú, Señor, porque esto nos hace ver que dependemos en todo de ti, Señor. Dependemos de ti, de tu sabiduría, de lo que tú nos quieres decir. Hay tantas preguntas que podemos tener, Señor, pero ayúdanos día a día a poder confiar en ti. Ayúdanos día a día a poder saber que tú tienes planes y tienes propósitos en cada uno. Ayúdanos día a día a saber, a tener la certeza de que te pertenecemos a ti, de que somos tu creación y de que tú quieres hacer grandes cosas en nosotros porque has elegido usarnos como instrumentos tuyos. Ayúdanos día a día a poder darte la gloria, la honra, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar. Ayúdanos día a día a poder dejar en tus manos todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos que a veces nos pueden atormentar, todas nuestras dudas, Señor. Todo ayúdanos a poder dejarlo en tus manos y a poder descansar en ti, Señor. Te pido, nos llenes de tu sabiduría, Señor, nos llenes de ti día a día, Señor, y que nos ayudes a poder tener nuestros ojos puestos en ti por sobre todas las cosas y a no olvidarnos que tú eres nuestro primer amor, Señor. Gracias te doy, bendice la vida de todos, Señor, aquellos que estén mirando esto. Bendice la vida también de Martí y de mí, Señor. Ayúdanos a poder seguir creciendo en ti, Señor, y a poder seguir escudriñando tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así vamos a terminar esta primera ronda de respuestas de la cajita y como ya les hemos dicho, los invitamos a seguir enviando sus preguntas. ¡Que estén bien!